day, and I would like to know where everybody goes. I say good day, it's such a good day, and I would like to know if I can have someone. Oh, but I'm having so much fun. It's such a shame, but I'm having so much fun. Good day, it's such a good day, and I would like to know if my future glows. Los antropólogos de la Universidad de Duke en Estados Unidos estiman que el hombre de Neandertal, que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podría contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esta respuesta, habrá que retroceder hasta una lejana tribu de Neandertal. Una noche en especial, los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada de caza. A la mañana de ese mismo día, los hombres partían de casa en busca de alimentos. Las mujeres cuidaban a sus hijos. Ahora que ya el sol se fue, es tiempo de descanso y contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la pieza que perseguía. No saben mentir. Pero para uno de los hombres, la caza había sido un fracaso. Cuando llega su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tanta perfección que transforma una mentira en una bella y apasionante historia. Todos piden que la repita una y otra vez. Aquella noche, y sin saberlo, ese anónimo hombre de Neandertal acababa de inventar la narración. Hemos tenido la suerte de heredar en su forma más pura esa forma de narrar, porque aún hay pueblos que se reúnen alrededor de una hoguera para escuchar cuentos, historias, leyendas. Y al escuchar este magnífico texto y lo que eso significa, qué grandiosa la narración oral, qué grandiosa la narración oral, porque es la primera demostración de cultura del ser humano. Y al decir esto, nuestra mente empieza a volar y a volar y a volar. Y al abrirse el cofre de la memoria salen los recuerdos. Y algunos ya lo creíamos olvidados. Entonces retrocedemos a la edad de nuestra infancia. Y con total nitidez vemos a nuestra madre cuando nos llevaba a la chacra de su tío César. Un hombre inolvidable, que para nosotros fue un abuelo postizo, que quisimos mucho y aún lo queremos. Y así, todas las tardes, después de llegar, que venía el trotecito, calmado, de sus trabajos rurales que son muy penosos, él desencillaba su caballo y nosotros lo mirábamos desde la cocina. Una cocina que tenía un hermosísimo fogón a leña. Para nosotros era enorme, quizá no era tanto, pero cuando él entraba a la cocina, sus brazos venían cargados de leña y él ponía más leña ahí y nos dejaba la puertita abierta, porque nosotros escuchábamos el crepitar de ese fuego y veíamos también las lenguas de diferentes colores. Él, luego de tomar su sillón
poner un peleo, traía 3 banquitos y los ponía en un círculo, porque nosotros éramos su público. Y ahí comenzaba a armar su tabaco lentamente. Y nos miraban muy, pero muy serios, porque él era un hombre muy serio. Y nosotros, calladas, quietas, porque esperábamos la palabra mágica de cuando él empezara sus historias. Y eso, todos los días, era como un ritual. Que sabíamos que al llegar el crepúsculo, ahí comenzaban las palabras mágicas. Casi siempre el tema era una luz mala que se le apareció allá en el campo y que corrió y se escondió. Un jinete totalmente desconocido que lo siguió y lo siguió por el sendero entre el monte. O alguna aparición. Cuando se hablaba de apariciones, la tía Isabel lo tocaba en el hombro y decía, eso no es para niñas. Y mientras esto sucedía, nuestros banquitos iban cada vez más y más adelante, hasta quedar casi contra las piernas del tío. ¿Por qué? Porque un poco teníamos miedo. Y otro poco, u otro mucho, porque queríamos que esas historias jamás terminaran. Porque nosotros sabíamos muchas historias, pero la Caperucita Roja, los 3 cerditos, y Blancanieves, pero estas no, porque estas tenían misterio, y a nosotros nos fascinaba. Y mucho más cuando el misterio iba increyendo y aparecían los fantasmas. Pero él nos decía, si ustedes están calladas y quietas, los fantasmas no las ven. Nosotros quedábamos contentísimos. O tal vez si alguna vez sobrevuela por casualidad algo blanco sobre la cama de ustedes, calladas y se tapan la cabeza. Nosotros no hacíamos, pero a esa altura ya los ojos estaban así, porque claro, éramos muy chicas. Pero otras veces nos decían, a veces les golpean la ventana, pero ustedes no abran, nunca abran, y mucho menos pregunten quién es, porque ahí sí no sé lo que pueda pasar. Otras veces decían, niñas, vengan acá. Levantaba la ventana, la cortina de la ventana y nos decía, miren el monte, que sí se veía de ahí. Allí en el medio hay una luz. Hay una luz que está recorriendo todo el monte. Nosotros corríamos las 3 y decía, y creo que es una luz mala. Cuando decía que era una luz mala, las caras de nosotros estaban contra el vidrio. Pero les puedo asegurar que las 3 veíamos luces de diferentes tamaños y diferentes colores. Fue una época inolvidable. Entonces, con el tiempo, con este tiempo que ha pasado, y reflexionamos, cuando se traen los recuerdos con los ojos del alma, los recuerdos quedan acá. Y yo lo veo cuando viene del campo, sereno, pensando, porque creo que él en ese momento iba hilando una y otra frase más y algún misterio entreverado. Para cuando llegaba a la casa, el cuento estaba redondito. Él fue un narrador sin saber que lo era, pero creo que fue un gran narrador. Porque para mantener
3 niñas pequeñas, todos los días, escuchando esos cuentos. Solo un narrador tiene ese privilegio. Y las cosas no pasan por casualidad. Creo que él fue el disparador de que yo tuviera por vocación la narración. Y eso jamás lo voy a olvidar. Yo nací en el faro de Cabo Polonio y tengo el recuerdo de un farero, Melitón Álvarez, hombre de campo y mar, pescador nato. Yo sentía admiración por Melitón, lo seguía a todos lados. Para mí era un ser sobrenatural. A veces venía con mucho pescado y yo le preguntaba, ¿de dónde trae tanto pescado? De Punta del Diablo. ¿Y va solo? ¿No tiene miedo? ¿Su mamá lo deja? No me contestaba. Otras veces lo perseguía cuando venía con provisiones del Chuy para que me diera dichoros. Vaite de aquí, porota, me decía, porque en Cabo Polonio me dicen porota. Y me echaba y yo me iba toda triste. Pero a los pocos días se acercaba y me daba o una estrella de mar o un caracol. Ya me daba cuenta que no estaba enojado conmigo. Muchas veces el encargado del faro salía con sus prismáticos mirando hacia la playa norte. Yo me acercaba, era muy chiquita en ese entonces. ¿Qué está mirando? Es Melitón y viene con pescado. ¿Pero cómo lo ve? Si es un puntito muy chiquito. Es Melitón. Y se encerraba en su oficina y guardaba los prismáticos, que cuidaba con devoción. Nadie podía tocar esos prismáticos. Yo esperaba el puntito que se acercaba, pero cuando me cansaba me iba a jugar. Cuando volvía a salir el encargado con los prismáticos me arrimaba. Yo quería ver si se había equivocado. Él miraba hacia el horizonte, entraba a la oficina. No se había equivocado. Ya viviendo en Montevideo, íbamos de visita al faro y escuché que un día Melitón le dice a mi papá, mañana voy a pescar. Yo no me podía perder de conocer al diablo. Entonces dije, yo voy con usted. No, tú no te vas a despertar. No, hace mucho frío. No, yo voy. No dormí en toda la noche, se imagina. Cuando apareció con la caña de pescar, yo estaba con el mate al lado. Mi decepción tremenda. Se dirigió para atrás del faro a las rocas. Yo lo seguí. Me senté y me dice, no te acerques que te puedes resbalar. No, traje las alpargatas. Me quedé horas. Le ofrecí mate y no quiso. Cuando me di cuenta que le había traído mala suerte, le dije que me iba, ni me contestó y me fui. Ya señorita, nos dejaban acercar, siempre íbamos a visitar el barco Don Guillermo, que había encallado cerca de Punta del Diablo. En una de nuestras visitas, yo me retiré y fui a conocer dónde Melitón pescaba. Solo encontré una ensenada, un mar muy profundo y un bote de pescadores que se iban al cabo de nuevo. Me senté en la arena y pensé, Melitón acá pescando y solo no, tal vez con el diablo que se ha escondido para que me deje soñar. Tal como le pusimos al encuentro de hoy, esta noche es noche de recuerdos. Y cuando comenzamos a recordar, que empiezan a pasar por nuestro corazón un montón de sentimientos, de vivencias, de imágenes, de lugares, de personas, que muchas veces esos recuerdos están llenos de colores o de aromas. Este recuerdo que yo voy a compartir con ustedes hoy es un recuerdo que si ustedes vieron el programa, capaz lo asociaron justamente con el sabor, porque es la torta de chocolate. Y posiblemente puedan pensar que puede ser de recuerdo una torta de chocolate, más que decir que es rica o que no tanto. Sin embargo, para mí, esta torta de chocolate está llena de recuerdos. Me acompañó durante toda la vida. Nosotros nos mudamos a aquel barrio cuando yo tenía 5 años, Constituyente entre Magallanes y Gaboto. Cuando yo vi la vereda a donde nos mudábamos,
me quedé asombradísima porque era enorme, al menos así la veía yo con 5 años. Sucedía que en ese momento Constituyente tenía ya estipulado un retiro nuevo para las nuevas edificaciones, y justo donde estaba el edificio donde íbamos a ir a vivir, el retiro ya estaba hecho. Entonces había ahí como un rectángulo enorme, flanqueado por las paredes de las casas que todavía no tenían retiro, y en las dos esquinas de ese rectángulo había un edificio de apartamentos. En el de la derecha, en el primer piso y al frente, nos mudamos mi madre, mi abuela y yo. Y en el de la izquierda, también en un primer piso, pero al fondo vivía Patricia, mi mejor amiga. Esa vereda enorme era para nosotros, los gurises del barrio, el lugar de encuentro. Allí nos encontrábamos todos los días y pasábamos horas jugando. Íbamos Patricia y yo, por supuesto. Mariana, que en aquel entonces era la hermana menor de Patricia, cuando la dejábamos, porque muchas veces le decíamos que no podía venir con los grandes. Lo increíble es que Mariana fue mi primera alumna. A Mariana yo le enseñé a sumar y a restar cuando ella tenía 4 años y yo 9. Claro, sumar y restar números de una cifra. Y también le enseñé la hora. Me acuerdo el día que llegó a la casa toda orgullosa y le dijo a su papá: sé la hora. No me digas. A ver, ¿qué hora es? Le dijo señalando aquel reloj de pared que tenía en la Patricia divino con el péndulo. Y Mariana dijo la hora. Y el padre quedó asombradísimo. También estaban Gabriela, su hermano Andrés, mi otra gran amiga Laurita. Su mamá hacía unas natillas deliciosas, pero nunca nos dio la receta porque las vendía. Edgardo, el galán del barrio, del cual todas estábamos enamoradas, y el hijo de los dueños de la heladería, que si mal no recuerdo se llamaba Giancarlo o algo así. Patricia y yo íbamos a escuelas diferentes. Yo iba a un colegio privado y ella iba a escuela pública. El tema es que en este colegio privado al cual yo iba, tenían la política de a mitad de año subir la cuota y hacerla retroactiva a marzo. Imagínense lo que eso significaba para mi madre, para cualquiera, pero para mi madre, que tenía un presupuesto sumamente ajustado y hacía un gran sacrificio para mandarme al colegio. Eso hacía que, bueno, no pudiera seguir adelante con ese presupuesto. Así que la fastidió mucho y a fin de año me sacó de la escuela, de ese colegio donde yo iba, y me mandó a la escuela junto con Patricia, a la escuela Venezuela. Así que yo, agradecida a la política de este colegio, que pude ir a la escuela Venezuela gracias a eso. Recuerdo el primer día de clase en esa escuela. Tenemos una foto con Patricia en la puerta de la escuela. Las dos bien duritas, con túnicas blancas inmaculadas, enormes moñas azules y por supuesto Mariana por nosotros. La que me recibía cuando yo volvía de la escuela y me daba la leche era mi abuela. Mi madre trabajaba todo el día. Pero resulta que en determinado momento a mi abuela se le ocurrió estudiar corte y confección. Y eso hacía que ella no iba a poder estar para recibirme y darme la leche. Así que mi mamá habló con María Edna, la mamá de Patricia, y le pidió que yo fuera a tomar la leche a lo de Patricia. Y yo adoraba tomar la leche a lo de Patricia, porque todo era más rico, como siempre le sucede a los niños. Tomábamos completo puritas y comíamos galletitas chiquilín o galletitas María. Y con las galletitas María hacíamos refuercitos de dulce de leche que aplastábamos para comernos primero lo que salía por alrededor y competir a ver a cuál le salía el gusanito de dulce de leche más largo por los agujeritos de la galletita. Eso cuando María Edna no hacía torta de chocolate. Cuando ella hacía la torta de chocolate, Patricia y yo nos quedábamos sentaditas en la cocina esperando. Esperábamos el momento en que María Edna cascaba los huevos. Ella lo hacía con sumo cuidado, de tal manera de no quebrar mucho las cáscaras,
y de que las dos partes fueran bastante similares. Entonces nos las daban, y Patricia y yo, también con sumo cuidado, las lavábamos. Las dejábamos secar, les hacíamos carita, ojo, boca, pelo, y con eso jugábamos a las familias mientras se hacía la torta. Nos encantaba jugar a las familias con Patricia. Jugábamos, por ejemplo, a la familia Frasco. Habíamos recolectado millones de frascos de todos los colores, tamaños y formas, y con eso jugábamos a la familia. O a la familia Lápiz, también con lápices de todos los tamaños, colores y formas. Hasta la familia Lana, con gorros de lana que tenían pompón. El pompón hacia las veces de la cabeza y el gorro en el cuerpo. Teníamos muchísima imaginación y creatividad. Algo debe haber quedado, porque Patricia hoy es bailarina y yo, además de docente, me dedico a narrar. Así que esa torta de chocolate me acompañó toda la vida. Cuando yo me fui del barrio con 11 años, me llevé en el corazón un montón de vivencias y de recuerdos, y en una hojita de cuaderno, escrita con la letra que yo tenía en aquel momento, la receta de la torta de chocolate. La hice por primera vez para el aniversario de unos amigos que cumplían un mes de novios. Ustedes podrán pensar, un mes de novios, pero lo que pasa es que un mes de novios, cuando tenés 13 y 14 años, es todo un acontecimiento. Después la seguí haciendo para cada uno de los aniversarios de ellos, que fueron muchos, para mis cumpleaños, para el cumpleaños de mis hijos, y para cada reunión en la que nos reuníamos y me decían, ¿y yo qué llevo? Y llevar la torta de chocolate. Miles de otras recetas de torta de chocolate vinieron a mí. Ninguna como la de María Edna. Porque además, cuando yo comienzo a hacerla y mezclo los ingredientes secos, agrego los huevos y la leche, y empiezo a hacer la masa, mi mente se va. Y se va a aquella enorme vereda donde estábamos todos jugando y donde la palabra responsabilidad no estaba en nuestro diccionario. Cuando jugar en la vereda no era peligroso y cuando lo más importante de la vida era terminar los deberes rápido para irme con Patricia a jugar a la familia Frasco. ¿Ustedes vieron la cara de alegría de Ana cuando habló que la cambiaron de una escuela a la escuela Venezuela? Cuando ella hizo ese cuento, a mí algo me hizo clic en la memoria y me acordé también de una historia que se desarrolla en una escuela. Esto pasó hace mucho tiempo. Un inspector de escuela recorría las escuelas de su zona. Entró a una de ellas y caminando por el corredor se enfrenta a uno de los salones donde siente que hay un ambiente caótico, un desorden tremendo. Mira hacia adentro y algo que le llama poderosamente la atención es ver que la maestra estaba muy sentada atrás del escritorio. Decide entonces presentarse. Buenos días, señorita maestra. ¿Algún problema? Ay, señor inspector, ni me hable. ¿Cómo no va a existir problema? Fíjese que estamos a qué altura del año y primaria no me ha enviado ningún tipo de material nuevo. No tengo nada para mostrarle ni nada para enseñar. El inspector, que era un docente de alma, comenzó a mirar la clase que en ese momento estaba en un silencio, con los ojos atentos al inspector. Dirige su mirada hacia el escritorio de la maestra y ve un corcho. Tomó el corcho y se acercó a la clase y los niños estaban deseando comenzar el trabajo. Se lo enseñó y les dijo, ¿qué es esto? Todos
inmediatamente quisieron trabajar un corcho. Muy bien, pero a ver, ¿ustedes saben de dónde sale el corcho? Y lo pone una máquina, lo sacan de una botella, del alcornoque, del árbol, de un árbol, de la madera. Ah, de la madera. ¿Y qué otras cosas podemos hacer con madera? La clase trabajaba maravillosamente. Empezaron a nombrar todos los objetos que se pueden hacer con la madera. Qué puertas, qué ventanas, qué esto. Hasta que alguien dijo, un barco. Ah, muy bien. ¿Y quién se anima a pasar al pizarrón y dibujar un barco? Uno de los niños, muy entusiasmado, levanta su mano. A ver, tú puedes pasar. Y dibujó un barco en el pizarrón. Bueno, ahora para la siguiente tarea, les dice el inspector, yo los voy a ayudar, porque realmente pienso que de pronto les puede costar un poco. Entonces comenzó y les dijo, voy a dibujar en el pizarrón el contorno de nuestro país. Ustedes me van siguiendo y dibujó todo el contorno del Uruguay. Vamos a ver, les dijo, de norte a sur, el río Uruguay, el río de la Plata, luego tenemos sobre acá una hermosa laguna. Y todos los niños intervenían y contestaban. Y de pronto les dijo, bueno, pero a mí me gustaría ahora que ese barquito que está dibujado en este lugar, vamos a colocarlo en el puerto más cercano. Uno de los niños pasó y colocó el barco en Montevideo. Bravo, dijo el inspector. Pero ahora vamos a ver en qué puerto está colocado. En el puerto de Montevideo. Muy bien. Y ahí empezaron una clase en la cual el inspector no solamente trabajó en geografía, en historia, luego nombraron poetas, literatos, todos los que habían vivido o nacido en el Uruguay y sobre todo en el departamento de Montevideo. La maestra estaba asombrada. El director entonces, el inspector, decide retirarse en ese momento y le dice, maestra, ahora continúa usted con la clase, los niños han trabajado con un interés maravilloso. Ay, señor inspector, usted ya se va. Usted no sabe todo lo que yo he aprendido hoy con usted. Y le tengo que decir muchas gracias. El inspector se retiró, se fue, pasó el tiempo. Pero él había quedado con aquella idea de esa escuela y de esa maestra. Decide entonces volver a la escuela. Y en cuanto entra, lo primero que oye es también el desorden, el ambiente caótico que existía, los niños levantados, moviéndose por el salón. Señorita, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda de mí? Ay, sí, ¿cómo me puedo olvidar de usted con todo lo que yo aprendí el día que usted me enseñó y que estuvo acá? Pero ¿sabe una cosa, señor inspector? Yo me pregunto, ¿dónde usted puso el corcho? Porque realmente no lo encuentro. El colegio al que nosotros asistimos, que crecimos en colegio, tenía una capilla nueva. Y todos los exalumnos ayudamos
a levantar esa capilla. Así que las monjas nos invitaron para una misa fantástica que iba a haber y después un almuerzo. Bueno, nuestra generación de inmediato se puso a comunicarnos unos con los otros y resolvimos ir. Ya todos teníamos hijos. Así que vamos a llevar a los niños para que mientras nosotros nos ponemos al día, ellos jueguen en ese patio donde nosotros jugamos por 6 años. Y así fue. En ese momento mi hijo, que tenía 4 años, estaba con un fervor religioso que asustaba. Porque iglesia que pasaba había que entrar y explicar todo, absolutamente todo. Que no sé de dónde lo había sacado. Cuando le comenté que por primera vez iba a hacer una celebración de misa, quedó encantado. Aquello fue muy emocionante, estaba deseando que llegara el día. Y llegó el día. Y así fuimos. Llegamos tarde, porque la verdad es que llegamos tarde. La misa había comenzado, yo me arrodillé en los bancos de atrás para no molestar a nadie, él se paró arriba del asiento, las monjas nos miraron con el ceño fruncido como diciendo, es un pecado, llegaron tarde a la misa, pero igual nos toleraron. El padre estaba de espaldas, con su ceremonia en latín del paternoster y todo eso que nosotros contestábamos acá. Pero con un fervor diciendo esa misa que también él nos había conocido desde siempre. Pero sobre su sotana tenía la casulla blanca que tiene puntilla en el ruedo y puntilla en la mano. Mi hijo estaba asombrado mirando eso. De pronto el sacerdote hizo así, inclinó su cabeza que casi recostó en el altar y se dio vuelta. Y ahí, cuando se dio vuelta, mi hijo me dijo así, porque presionó las rodillas y me dijo, mamita, ¿qué me hiciste? Nunca me dijiste que la Virgen María usaba lentes. ¿Por qué no me avisaste que la Virgen María usaba lentes? Como si aquello hubiese sido algo fenomenal. Me quedé muda, no supe qué decir. Imaginen las monjas mirando. Cuando vivía en el Faro, mis hermanos y yo teníamos una gaviota cada uno. Para mí era un sueño tenerla, era mi juguete, mi muñeca. Papá les puso un anillito para reconocerlas. Las llamábamos y cada vez comían de nuestra mano y yo aprovechaba para acariciarlas. Un día la mía vino toda embarrada. La tomé en mis pequeñitos brazos y la llevé a la pileta, la enjaboné. Cuando le conté a mamá me dijo, se va a enfermar, no se puede bañar. La esperé un día y otro y no volvió más mi gaviota. Y oí que alguien dijo, debe haber muerto. Yo no podía entender. Yo solo quería verla linda y limpia porque me sentía su mamá. Ya de grande, todos los años visitábamos el Faro, intentaba encontrarla entre las gaviotas y gritaba su nombre, Tita, ¿dónde estás? Quería explicarle. Muchas veces pensaba, no, seguramente está asustada, por eso no volvió más. Tal vez algún día nos encontraremos y volando sobre el patio de nuestra niñez, sonreiremos con nostalgia. Bueno, hoy yo les hablaba de los recuerdos, de las historias, y en los recuerdos también están las personas, esas personas que pasaron por nuestras vidas y a veces compartieron unos ratitos o mucho, depende. Y en este recuerdo yo voy a traer a mi abuela, Lala, mi abuela materna. En realidad la vida de mi abuela fue muy dura. Cuando ella nació,
le quisieron poner Ramona, en honor a una de sus abuelitas. Pero como no les gustaba, lo dieron vuelta y la llamaron Anomar, que es Ramona al revés. ¿Cómo se llama la niña?, preguntó el cura cuando la fueron a bautizar. Anomar Elida, le dijeron. ¡Ja! Anormal fue el que le puso el nombre. Yo la voy a bautizar Elida. Y así fue. La bautizó Elida, pero ella, por su forma de ser tan infeliz, se hizo llamar Anomar toda su vida. Con todo lo que eso le acarreaba, porque en realidad cada vez que le preguntaban el nombre, a ella le daba una vergüenza tener que decirlo y soportar las risas disimuladas o no de la gente que se lo estaba solicitando. Pero bueno, como les decía, realmente fue dura la vida de mi abuela. Cuando ella tenía 15 años, a raíz de una infección en uno de sus dientes, se los quitaron todos. Estuvo varios días sin dientes. ¿Se imaginan para una persona estar varios días sin dientes? Y más cuando tenés 15 años. Después, un tiempo más adelante, siendo jovencita, recibió una cartita de un dragón. Así se les decía a los mozos que cortejaban a las muchachas en aquella época. La cartita decía así: señorita, si usted me lo permite, me gustaría visitarla para conversar y conocernos más. Pobre muchacho, si se hubiera enterado lo que esa cartita causó. Porque a raíz de eso, su mamá decidió traerla de donde vivía, en Durazno, en el medio del campo, acá en Montevideo, pupila a un colegio de monjas. Estuvo un año sin ver los padres. Cállate que llega la llorona, decían sus compañeras cuando la veían venir. Se casó a los 23 años con un empleado del comercio de su padre. No sé si mi abuelo se enamoró de ella o se deslumbró, porque era la hija del patrón, y en aquella época eso tenía su valor. Supongo que la quiso mucho. De ese matrimonio nació su única hija, mi madre, en un parto, como no podía ser de otra manera, bastante. Y a partir de ese momento, mi abuela se dedicó, en el acierto o en el error, a ser madre. Creo que más en el error que en el acierto, porque por su temperamento, ella era una persona muy apocada, muy nerviosa, súper miedosa, y entonces fue una madre sumamente sobreprotectora, que no dejó que su hija tuviera nada de libertad. A todos lados donde iba su hija, ella iba. Y eso deterioró la relación. Yo me crié escuchando a mi mamá decir que ella no la había querido como una madre. Entonces yo no sabía si se podía querer a mi abuela o no, pero la quise, y la quise mucho. Porque ella no habrá sabido ser una buena madre, pero fue una buena abuela. No fue una abuela de esas enérgicas que continúan la educación con sus nietos. No. Tampoco fue la abuela piola, la que uno va y le cuenta todo. Tampoco. Pero fue la abuela que cuando toda la barra nos reuníamos en casa los miércoles, la barra de 13 y 14 años, ella nos hacía una pascualina de masa hojaldrada casera con azuquitar por arriba, que hasta el día de hoy todos mis amigos recuerdan. La pascualina de Lala. Y bueno, de comidas, yo tengo tantos recuerdos: la crema frita, el pastel de queso, el arrollado de verdura con masa casera. De sus 3 bisnietos, ella conoció a los 2 mayores, fundamentalmente al mayor, Joaquín. Muchas veces yo llegaba de trabajar y la encontraba tirada en la alfombra jugando con Joaquín. ¿Qué haces, Lala, en la alfombra, tirada? Bueno, él me lo pidió. Aquella tarde estábamos reunidas en casa todas las mujeres de la familia. Y para no variar, se discutía. Y para no variar, el punto era mi abuela Lala. Y le hablaban, y le decían lo que tendría que haber dicho y no dijo,
y lo que tendría que haber hecho y no hizo, y lo que hizo mal, y lo que dijo mal. Y cada vez mi abuela se ponía más y más nerviosa, pero ella callaba, porque no confrontaba. Lo único que hacía era mover su cabeza de un lado a otro en ese tic nervioso que la caracterizaba y que cuanto más nerviosa se ponía, más lo hacía. En ese momento, cuando ya no daba para más, cuando la tensión estaba que uno dice, bueno, ya basta, que la termine, que se acabe esto de una vez, por favor. En ese momento Joaquín estaba, para no variar, jugando en la alfombra, aparentemente muy ensimismado en su juego. Se levantó, se sentó en su falda, apoyó su cabecita en el pecho y la abrazó fuerte, fuerte, mientras dos lagrimones corrían por las mejillas de mi abuela. Y yo supe ese día que ella fue feliz. Bueno, como ustedes han visto, ha sido una noche de recuerdos. Y el recuerdo mío de esta noche lúdica que voy a contarles es algo que yo le he puesto de nombre ¡qué papelón! Supongo que a ustedes alguna vez les habrá pasado o habrán oído a algún amigo que dice, ay, no se imaginan el papelón que pasé, o a quejarse a alguien del papelón. Les cuento. Como ustedes saben, no, se habrán dado cuenta, soy maestra. Y en el año que yo estudiaba, en el Instituto Normal, en ese plan, cuando se llegaba a quinto año, comenzaba la práctica en las escuelas. Teníamos que elegir la escuela que nos quedaba más cercana, la más cerca, y yo elegí una escuela preciosísima. Una escuela con unas maestras maravillosas. La directora, ni les cuento, con una personalidad, con un manejo de la disciplina de la escuela, algo estupendo. Pero ella era un poco bajita, y les voy a contar. A la hora del recreo, ustedes piensen en una escuela con 300 alumnos, en una escuela céntrica con un lugar para el recreo bastante reducido para la cantidad de niños. A la hora del recreo, ustedes no se imaginan lo que era aquello de correr, pelear, saltar. Nosotros, que éramos 40 practicantes, nos arrimábamos a las paredes, pues teníamos miedo de que nos tiraran. Pero la directora se mantenía en el centro del patio y nadie la movía. Y allí merendaba. Había llevado o llevaba todos los días un termito que colocaba debajo de su brazo y en el otro llevaba una merienda que también traía de su casa. Después de mucho tiempo, nosotros nos llegamos a enterar que en ese termito su mamá le mandaba café con leche y que en la otra mano el refuerzo también venía de su casa preparado su mamá. En ese momento éramos todos muy jóvenes y muy malignos. Y entonces le pusimos de sobrenombre Pochita. Y siempre que la nombrábamos hasta hoy, cuando nos referimos a ella, pero muy cariñosamente, la continuamos nombrando Pochita. Pero Pochita, terminado el recreo aquel del desorden, y ella se mantenía en el patio serenísima, se retiraba con nosotros a lo que nosotros llamábamos era la práctica. Es decir, nos iba a enseñar
cómo trabajar con los niños en la escuela. Todos los 40 nos íbamos a un salón, cada uno con su cuaderno. Pochita se sentaba atrás del escritorio y empezaba la clase. Plan número 15. El cuerpo humano. Materiales, objetivos, desarrollo. Y así continuábamos, Continuábamos todos los años con distintos temas. Un día dice Pochita, bueno, hoy, miren, tengo una idea. La semana que viene vamos a hacer la observación de un monumento. Y va a ser el monumento a la carreta, que nos queda lejos, no nos queda lejos, en el Parque de los Aliados. Y se levantó, que estaba sentada detrás del escritorio, empezó a mirarnos y dijo, tú, Ríos, soy yo. En ese momento temblé, los nervios fueron espantosos. Ay, pensé, como sabía que a Pochita le encantaba todo el material que uno utilizaba en las lecciones, enseguida comencé a pensar, necesito un proyector, diapositivas, láminas. Pero no pasó eso, porque inmediatamente nos dijo, nos vamos a desplazar con el 5º año, que va a ser la clase con la cual van a trabajar, vamos a ir todos en ómnibus hasta enfrente al monumento. Ay, dije yo, tengo que empezar a planificar inmediatamente. Ese mismo día, con una compañera del alma, nos fuimos hasta el Parque de los Aliados. Estuvimos 2 horas sentados frente al monumento. Sí, porque teníamos que verlo en todos los detalles. ¿De qué material estaba hecho? ¿Cuántos bueyes llevaba la carreta? ¿Cómo estaban colocados? A ver qué otras cosas también llevaban. Pero no satisfechos con eso, todavía dijimos, ¿y qué te parece si vamos hasta la casa del escultor? Y fuimos al taller del maravilloso José Bellón, que nos atendió un encanto. Ustedes no se imaginan toda la información que nos dio. Querido José Bellón, llegó el día de la gran clase. Todo el 5º año, todos los practicantes, nos fuimos en ómnibus y estuvimos allí frente al monumento a la carreta. Yo estaba tan contenta porque ustedes no se imaginan todo lo que había planificado y toda la información que tenía. Así que cuando llegamos, yo me paré frente al monumento. Los niños de 5º año en semicírculo y del otro lado también todos los practicantes. Y yo comencé a exponer todo lo que sabía. De frente al monumento estuve todo el rato hablando y diciendo, observen niños, y vamos a ver, y esto nos dijo, y esto está acá. Los niños acá, los practicantes acá. Cuando terminé la clase, me di media vuelta, miré la cara de Pochita. No se imaginan lo que era la cara de Pochita. Entonces yo me dije, ay, ¿qué habrá pasado? Porque con todo lo que yo sabía no puedo haber dicho nada malo. Pero entonces en ese momento se me prendió la lamparita. ¿Qué era
sabía lo que había hecho mal. Nada menos que estar yo frente al monumento sin mirar en ningún instante la cara de los niños. Pobrecitos, ellos estuvieron escuchando y yo dando todos los conocimientos, pero solamente para el monumento. Bolivariana de Venezuela, por su aporte a la cultura y por todos los que nos han brindado desinteresadamente. A ustedes, ¿qué decirles? Nos han acompañado casi todo el año, así que muchísimas gracias. Hoy no les dijimos cuentos, porque creo que era el momento que nos conocieran un poquitito más y les contamos pedacitos de nuestra vida. Les deseamos lo mejor para el 2014.